Ahora vamos a hablar de la charla que nos toca hoy, que se titula Microbiota en aves, que está dada por mí. Soy María Alexandra García, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Primero quiero hablarles de qué es un microorganismo. Los microorganismos son organismos que pueden ser observados a través de un microscopio. Eso es debido a que son muy pequeños, miden alrededor de micras, y una micra es 0,001 milímetros. Pueden ser unicelulares o multicelulares, y hay varios tipos. Entre ellos están los procariotas, como las bacterias y las arqueas, los eucariotas, como protozoarios, hongos y algas, y los virus. En esta charla vamos a hablar principalmente de bacterias, que es el grupo en el que yo me especializo. Ya va. Primero les voy a hablar también un poco de la historia de los microorganismos, ya que al ser invisibles, pues tardamos en conocerlos, y el primero que los descubrió fue en el año 1600, Anthony van Leeuwen, que los descubre a través del uso de un microscopio. Luego, en los años 1800, Louis Pasteur descubre que las bacterias podían crecer en caldos nutritivos y se eliminaban si las calentabas, y es lo que se conoce como pasteurización. Luego, en el año 1882, Rosberg Cook estableció que las bacterias pueden causar enfermedades. De aquí empezó una mala relación con los microorganismos, ya que asumimos que todos ellos nos producían enfermedades. Y tal es así que hasta Disney los puso como el malo de la película, ya que en la película La espada en la piedra, pues el mago Merlín le gana la batalla a la bruja Ming, transformándose en un microorganismo que la enferma. Luego, en el año 1953, James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin descubren la estructura de doble hélice del ADN. Y aquí empieza una nueva era para la microbiología, ya que esta nueva técnica de biología, o esta técnica genética, nos ayuda mucho a la microbiología a poder identificar microorganismos. En el año 1977, Fred Sanger desarrolló un método de secuenciación enzimático del ADN. Este método, al ser enzimático, era mucho más rápido y menos tóxico que el método químico que había anteriormente. Y esto se conoce como el secuenciamiento de primera generación. Luego, en el 2004, aparecen unos nuevos aparatos que pueden secuenciar una gran cantidad de muestras en muy poco tiempo. El problema con estos aparatos es que eran muy grandes y muy costosos. El más famoso es el 454 o 454. Y esto es lo que se conoce como secuenciamiento de segunda generación. Luego, en el 2010, aparecen otra nueva generación de secuenciadores que eran más pequeños, eran más económicos y podían ser adquiridos por instituciones y universidades. También eran más eficientes, por lo cual podían secuenciar genomas muy rápidamente. Y esto es lo que se conoce como secuenciación de tercera generación. Por último, en el 2015 aparecen unos nuevos aparatos llamados Minions, que son aparatos portátiles, son más o menos del tamaño de un poco más grande que un pendrive o un disco duro externo, y esto facilita mucho la secuenciación, ya que podían ser llevados al campo y entonces facilitaba el secuenciamiento de muestras ambientales. Esta nueva era de la biología molecular cambió completamente a la microbiología porque, bueno, nos dimos cuenta que no solamente estaban las bacterias malas que nos producían enfermedades, sino había bacterias buenas que eran que también se llaman probióticos, que el cuerpo humano tiene una gran cantidad de bacterias alrededor de él y dentro de él, y que esta comunidad era completamente diferente. Empiezan a haber nuevos términos como microbiota, que es el conjunto de microorganismos que se cuenta asociado a un tejido o a un ambiente, y empezamos a observar que esta comunidad es muy grande y muy diversa, y entonces empieza a surgir la frase célebre de que solamente el 1% de los microorganismos son cultivables, y nos encontramos que del 99%, pues casi prácticamente no sabíamos nada. Otro estudio reciente, en el 2017, compara la comunidad bacteriana en diferentes animales. Entonces observa que por lo menos en diferentes razas de humanos la composición bacteriana es diferente, que esta composición es diferente a otros primates. Ya va que tarda un poquito en salir.
Y cada grupo de vertebrados tenía una comunidad microbiana asociada a él. Esto nos da a entender que los microorganismos, en particular las bacterias, estaban asociadas a su grupo, un grupo, a su hospedador. Y esto da idea de evolución o coevolución. Luego, otro estudio en ese mismo año muestra que hace una revisión bibliográfica de toda la información que había publicada y observa que el grupo más estudiado es el grupo de los mamíferos, particularmente los mamíferos domésticos y los animales de laboratorio. El segundo grupo son precisamente las aves, en particular las aves domésticas como pollos. Y el resto de los estudios está enfocado a otros animales. ¿Qué hay reportado en aves con microorganismos? Bueno, principalmente los estudios en aves están enfocados a los microorganismos patógenos, es decir, a los microorganismos que nos producen las enfermedades. Para efectos de esta charla, yo dividí a estos patógenos en dos grupos. Los patógenos que producen enfermedades en las aves y los patógenos que están dentro de las aves, pero no le producen enfermedades a ellas, sino a los humanos, que es lo que se conoce como zoonosis. Ejemplo de enfermedades en las aves están en cuanto a bacterias, tenemos el cólera aviar, la tuberculosis aviar, la clamidiosis. En cuanto a virus, podemos hablar de la influencia aviar o el virus del Nilo, y parásitos está la malaria aviar. En cuanto a las enfermedades que se pueden producir a humanos, tenemos por contacto directo, como es la influencia aviar que se dio a través de pollos, o por contacto indirecto a través de reservorios como el agua, o vectores como las garrapatas y los mosquitos. Ejemplos de reservorios que se usan de reservorios en agua podría ser las especies de Campylobacter, Yersinia enterocolítica o Vibrio cólera, y vectores podrían ser como la Rickettsiosis o la Toxoplasmosis. Luego, el otro grupo de estudios que hay menos trabajos, pero está teniendo mucha importancia en los años recientes, es el estudio de las comunidades bacterianas en aves silvestres. Esto es debido a las nuevas técnicas moleculares que nos han permitido trabajar con eso. En estos estudios, Venezuela fue pionera trabajando con esta ave que se llama chenchena. Ella es una ave folívora, es decir, consume hojas, y en las hojas, a pesar de ser un alimento abundante, es muy difícil de digerir porque la pared celular de las plantas tiene carbohidratos complejos que los vertebrados no tenemos las enzimas para digerir. Por lo tanto, necesitamos a los microorganismos para que nos ayuden. Y para eso, particularmente las aves, tienen cámaras de fermentación en donde alojan los microorganismos. La mayoría de las aves tienen estas cámaras en los ciegos o en el intestino grueso. Sin embargo, la chenchena posee esta cámara en el buche, por lo tanto tiene un buche muy desarrollado y esto ha hecho que el esternón se vea reducido, por lo tanto su capacidad de vuelo se ve reducida. En el laboratorio hemos trabajado con esta ave desde los años 90, y hemos observado también que a medida que han mejorado las técnicas, pues hemos observado que esta comunidad bacteriana es muy diversa y muy abundante, y que la mayoría de sus especies son desconocidas y no se encuentran en otro lugar sino en esta ave. También podemos observar que estos microorganismos ayudan en procesos de digestión del material vegetal, como la hemicelulosa, y la detoxificación de compuestos secundarios. Más recientemente, en el 2018, salió un trabajo en donde se veía cómo la secuenciación, al mejorar las técnicas de secuenciación, pues el número de estudios aumentaba, y particularmente en mamíferos y en humanos, y las aves quedaron un poco más rezagadas. Sin embargo, al tener aquí vemos a las aves, pues la mayoría de estudios están en aumento, y particularmente en especies domésticas, pero las aves silvestres también están aumentando. Aquí podemos observar cómo se compone la comunidad bacteriana, que está compuesta principalmente de 4 filas, que son Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterias y Proteobacterias. Vemos que están presentes, estos 4 filas están presentes en todos los grupos. Sin embargo, las proporciones se distribuyen diferentes. Incluso los pollos son diferentes a las aves silvestres. Luego, en un trabajo hecho en aves neotropicales en Costa Rica, se observó cómo las comunidades bacterianas en diferentes aves varían. Y aquí, esto es un árbol filogenético, las rayitas de acá, en donde se muestran que las especies que están más relacionadas o son más cercanas se encuentran más juntas, y a medida que son más distantes se van alejando.
Y aquí podíamos observar que las comunidades bacterianas de las especies que están más relacionadas se parecen mucho más que las comunidades bacterianas de las especies que están más distantes, indicando que hay un componente evolutivo. Luego, otro trabajo más reciente del año 2018 comparó estas comunidades bacterianas, pero cada órgano diferente del tracto digestivo de las aves. Y aquí pudo observar que independientemente del del órgano que estaban estudiando, pues las comunidades bacterianas de las especies de aves más relacionadas o más cercanas eran más similares que de las especies más distantes, observando lo mismo, que hay un componente evolutivo de las bacterias con sus hospedadores. En Venezuela también se hizo un trabajo, nuestro laboratorio en el año 2018 publicó un trabajo en donde queríamos comparar las comunidades bacterianas de la molleja y el intestino de aves silvestres con 2 tipos de dieta. Teníamos 5 aves frugívoras del orden Passeriformes y 2 aves granívoras del orden Columbiforme y otra ave granívora del orden Passeriforme. Aquí pudimos observar que para cada órgano, el intestino, la molleja, el intestino superior y el intestino inferior, la comunidad bacteriana es diferente y también es diferente entre frugívoros y granívoros. Sin embargo, al hacer un análisis de componentes principales, que está mostrado en la parte inferior, pudimos observar que por lo menos para la molleja, el Passeriforme, que es granívoro, se parece mucho más a los Passeriformes, que son frugívoros, indicando aquí que también, además de la dieta, pues hay un componente evolutivo o taxonómico que está influenciando a los microorganismos. Por último, les comento el caso más reciente que estamos trabajando en el laboratorio, que es comparar la comunidad bacteriana del tracto digestivo del aruco, Aenima cornuta. Esto es un ave perteneciente al orden Passeriformes, está relacionada con los patos y los gansos. Es un ave que come hojas también, se alimenta de plantas acuáticas, y debido a su gran tamaño y a su dieta, pues pensamos que tenía una comunidad bacteriana bastante compleja. Primero hicimos la descripción del tracto digestivo, que está compuesto por un tracto digestivo superior, que se compone de un proventrículo bien desarrollado y una molleja, y luego el tracto intestinal, que está compuesto por un intestino delgado muy largo, unos ciegos pequeños y un intestino grueso también bastante desarrollado. Aquí pudimos observar que en cada órgano la comunidad bacteriana es diferente, sin embargo hay 2 filos predominantes que son los firmicutes y los bacteroidetes, que están en verde. Al comparar con el estudio, hecho en Costa Rica con otras aves neotropicales, podemos observar que en la mayoría de las aves neotropicales pues hay un tercer grupo predominante que son las protobacterias, que están en rojo, que en nuestra ave pues está en menor proporción, incluso para otros anseriformes que ellos estudiaron. Esto no sabemos muy bien por qué es, asumimos que es por la dieta herbívora que tiene esta ave, pero sin embargo tenemos que hacer más estudios. Entonces, en resumen, la mayoría de los estudios sobre microorganismos en aves están enfocados a los patógenos de aves domésticas. Las nuevas técnicas moleculares muestran que las comunidades bacterianas en las aves silvestres poseen una gran diversidad, y en Venezuela hay poca información, por lo que se requiere realizar más investigaciones. Entonces, bueno, no me quiero, ahorita voy a responder preguntas, sin embargo quisiera pedirles que nos sigan a través de nuestras redes, estamos en todas las redes, tenemos una página web y pueden colaborar con Hugo a través de membresías, donaciones o trabajo voluntario. Bueno, esto es todo. Puedo... bueno, ahorita voy a ver si me ayudan con las preguntas. Hola, buenos días. Vamos a esperar. Adriana estaba haciendo la recopilación. Adriana, tienes abierto el micrófono. Buenos días, buenas tardes a todos. Hasta el momento nadie ha enviado preguntas por el chat. Ahí va una. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo se hacen los estudios? ¿Se toman muestras de aves vivas? Sandrita, pregunta. Bueno, depende. Se puede hacer de las dos. Puedes hacerlo de aves vivas a través de las heces
o puedes hacerlo en aves sacrificadas si quieres hacer el tracto digestivo o cualquier otro órgano que esté dentro de las aves. Ahí hay La otra. mayoría de los estudios. Ajá, dime. Si puedes poner otra vez la lámina donde sale la microbiota de los seres humanos, que salían los Yanomami. Ok. Nos quedan 10 minutos para que sepan todo. Ajá, aquí está. Aquí está, los Yanomamis están aquí. Los Malawis son estos. Esto es Venezuela, pero son ciudades, o sea, no son indígenas, son en Caracas y Mérida, creo, y esta es el de Estados Unidos. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Bueno. Aquí hay otra. ¿Cuántas aves solo comen hojas? El aruco, la chenchena, y si pudieras decir alguna más, Sandra. Ajá, bueno, exclusivamente hojas, está la aruca, chenchena, hay algunos pájaros, patos silvestres que comen hojas exclusivamente. Y después hay otras aves que combinan dietas de hojas con otro material vegetal como flores, frutas, como el saltator. Esto es en Venezuela y bueno, en otras partes del mundo está el cacapo, que es una ave australiana, el avestruz, el otro que se parece al avestruz, el ñandú. Esas son generalmente las principales. Luego te preguntan si se han hecho estudios de microbiota en colibríes y específicamente en Venezuela. Bueno, en Venezuela hay un estudio en colibrí hecho creo que en Estados Unidos, pero no en el colibrí propiamente, sino en los comederos. Yo también he trabajado en los comederos de colibrí, viendo justamente las bacterias asociadas a los comederos, pero no propiamente en el colibrí. Pero de todas maneras, ese estudio que te comento, que creo que, no me acuerdo si fue en Estados Unidos, ellos sí miraban las bacterias del pico de los colibríes y lo comparaban con las bacterias que había en los comederos. Hay un reporte. Después preguntan cuál es la repercusión de estos estudios en la salubridad de poblaciones humanas y específicamente en el caso de Venezuela. No entiendo la salubridad en cuanto a las aves. ¿Cómo afectan las bacterias de las aves? Creo que en la salud humana, es la pregunta. En la salud humana. Mira, los reportes de efectos de las bacterias de aves en la salud humana, hay pocos. Creo que el más famoso es el de, bueno, y no es bacteria, era un virus, era el de la gripe aviar, pero fue por pollos, que es uno de los el caso más reportado. Pero generalmente las bacterias de las aves, bueno, por lo menos que es el grupo que más conoce, no hay efectos en los humanos. ¿Qué pasa? Las aves pueden ser reservorios, es decir, una bacteria que es patógeno para humanos puede estar en el tracto digestivo de las aves y las aves la pueden llevar, como les dije, a través del agua o a través de otras fuentes a otros lugares y bueno, si es a través del agua, pues el humano consume el agua y se puede contaminar. Pero en realidad los reportes son bajos. Más reportes hay con pollos y animales domésticos. También te preguntan si hay estudios sobre disminución de poblaciones de aves a causa por efectos de la microbiota que poseen. No. Hay reportes en aves, no creo que en aves, creo que es más en mamíferos. En cautiverio, los animales en zoológico, la fauna silvestre en zoológico, pues generalmente con estos estudios de microbiota han observado que su comunidad bacteriana es menos diversa y menos abundante que en sus pares silvestres. Pero que eso la enferme, pues no hay muchos reportes, no hay muchos trabajos, la verdad. También te preguntan que hiciste referencia a estudios con chenchena y aruco,
dos especies que se alimentan de hojas, que si hay estudios con otras especies que tengan otras dietas. Sí, bueno, este trabajo que hemos hecho está con dietas, bueno, aquí este es un ave, este es en Nueva Guinea, este es en Costa Rica, y está este que hicimos, ya va que está sonando mi celular. Está este que hicimos en aves de Venezuela, que es con diferentes aves frugívoras, y aves granívoras y frugívoras. Ese es el trabajo que hay en Venezuela. Otra pregunta dice, ¿cuáles son tus recomendaciones para continuar este tipo de trabajos en tiempos del COVID-19 y recomendación en general por sus implicaciones de casos en enfermedades zoonóticas? Bueno, mis recomendaciones son las mismas que han dado para hasta ahorita, que es que hay que tener medidas de seguridad, lavarse las manos y no tocar, o sea, si trabajas con aves, porque claro, en estos casos, pues los que trabajan con fauna silvestre, pues son los que tienen mayor riesgo. Entonces, pues si tienes que trabajar con fauna silvestre, pues lavarte constantemente las manos, no, si manipulas en ave, pues no te toques las mucosas, no te rasques la nariz, ni los ojos, ni nada de eso. Pero sí, probablemente a raíz de todos estos virus, pues haya que ser mucho más cuidadosos a la hora de manipular a la fauna silvestre. Otra pregunta se refiere al cólera aviar, que si se transmite a través del agua y ya sea tomándola o solo bañándose. El cólera aviar no se transmite humano, el cólera aviar se transmite entre aves y es cuando las aves están juntas. Esto se observa sobre todo en aves en cautiverio cuando las tienen muy hacinadas en jaulas y cosas de eso. Hay aves, hemos reportado aves que pueden transmitir el vibrio cólera, que es el que produce la enfermedad de cólera en humanos. Sin embargo, esto lo creemos que es a través del agua, o sea que si hay un ave que está en un lugar donde donde el vibrio cólera está en el agua, consume los moluscos, que son también reservorios, y se va a otro lugar y puede también a través de sus heces contaminar esas aguas. Y la última pero pregunta. tú te contaminarías a través del consumo de moluscos no cocinados o manipulación del ave, no creo, porque eso es a través de las heces y tienen que entrar a vía oral. Bueno, quedan solo 2 minutos y la última pregunta dice, ¿cómo se pueden orientar estas investigaciones en relación a la situación actual? ¿Cómo se pueden seguir otra vez? Orientar este tipo de investigaciones en la situación actual, me imagino, del COVID. De la pandemia. Pues bueno, yo pienso que estas investigaciones se tienen que seguir dando, solamente que hay que tomar pues más medidas, sobre todo a manipular los animales, pues con mucho más cuidado y teniendo en cuenta pues todas las recomendaciones que se han dado para el COVID, pero creo que los riesgos de contaminación por aves son menores que los riesgos de contaminación entre humanos. Pero sí, hay que tener medidas, hay que usar máscaras, guantes y si hay que trabajar con fauna silvestre para cualquier enfermedad, pues sí hay que tener medidas de precaución. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya se va a cumplir el tiempo. Falta un minuto. Cerré el chat. Déjame abrirlo. Bueno, cualquier otra pregunta o algo que necesiten, pues están las redes de Hugo que pueden hacer consultas por ahí o este es mi correo electrónico para cualquier otra duda que tenga. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por su asistencia. Ya estamos finalizando la reunión. Estén pendientes por las redes que vamos a estar anunciando las próximas charlas que tenemos planificadas para este mes finalizando mes de mayo y el mes de junio. Bueno, muchas gracias a todos.